arrancando el nuevo resumen del mes. Esto corresponde a octubre. Acuérdense que lo estamos haciendo desde septiembre. Todos los meses un pequeño informe de gestión con todo lo que venimos haciendo en materia pública, en materia de gestión. Así que les voy a estar resumiendo algunos temas. Hoy vamos a estar hablando de superávit fiscal, la baja de la inflación, el riesgo país, la disolución de la AFIP, besitos a AFIP, ya no existe más, la privatización del Belgrano Cargas y Logística S.A., las estadísticas de incautación de drogas, el plan Manos a la Obra, las auditorías en las universidades, los decretos para que los familiares no hereden cargo. Sí, es increíble, en la Argentina moría alguien y los herederos se ligaban el cargo del hombre fallecido, de la persona fallecida, y la resolución del Gafi que evitó otra bomba, otra hermosa bomba que nos habían dejado los amigos kirchneristas. Así que arrancamos por economía. Esperen que me hago el mate. Algunos que me criticaron el mate en el video anterior porque dicen que lo puse para el video, para hacerme el popular. Muchachos, tomo mate desde que tengo 10 años y lo pienso seguir haciendo, digan lo que digan. Así que bueno, arrancamos. Esperemos que el agua esté caliente y no hervida. Bueno, arrancamos con economía, entonces vamos a toda velocidad porque tengo mucho y bueno, no quiero que sea muy largo ni muy pesado. Bueno, arrancamos con el superávit financiero. Arranco por acá porque efectivamente esto para nosotros es la columna vertebral de que el plan económico está sobre rieles y que efectivamente vamos a lograr todos los objetivos que nos proponemos. El superávit financiero en el mes de septiembre fue de 466.631 millones de pesos y se acumuló en los primeros 9 meses del año un superávit financiero del 0.4% del producto. Esto para que se entienda, siempre se habla nosotros siempre hablamos de superávit financiero porque es efectivamente el superávit real. Muchas veces los gobiernos hablan de déficit primario, que básicamente es la diferencia entre ingresos del Estado y los gastos del Estado y las erogaciones. Nosotros hablamos de superávit financiero porque además a eso le adicionamos el pago de los intereses de la deuda. O sea, efectivamente el superávit real es el superávit financiero. Lo demás, al no mostrar el pago de los intereses de la deuda, por supuesto que son datos incompletos. Así que esto para nosotros es una gran noticia porque implica dos cosas. Primero, que no vamos a emitir, cosa que ya prometimos, cosa que ya todos saben que no vamos a hacer, y por el otro lado que no nos vamos a endeudar, ¿no? Para pagar absolutamente nada. Entonces, ni endeudamiento, ni maquinita de hacer billetes, que lo único que va a generar es más inflación, como ya lo hemos vivido en otras épocas cuando la maquinita estuvo descontrolada durante los últimos 20 años. Bueno, en septiembre del año pasado, o sea, estos son datos de septiembre de este año, 467.000 millones de pesos prácticamente de superávit financiero. En el mismo mes del año pasado, el déficit primario, o sea, antes del pago de deuda, por lo tanto el déficit es mucho más, fue de 380.000, casi 500 millones de pesos. Imagínense la diferencia que hubo en el manejo de las arcas públicas entre un año y otro. Bueno, año en el que el abogado Massa, el doctor Massa, estaba en plena campaña electoral, ¿no? Revoleando billetitos con la máquina de hacer billetes. Otro dato económico que fue relevante para nosotros, el índice de inflación, que se conoció a mediados de mes, 3.5% de inflación mensual. Y la inflación núcleo es la más pura, es aquella que no incluye ni productos, ni bienes y servicios que tengan algo de regulación o bienes o servicios que tengan algún componente de estacionalidad. O sea, la inflación núcleo, la más pura, dio 3,3%, 0,2% menos que lo que fue en la inflación general, ¿no? La que sí tiene en cuenta el resto de los productos. Y alimentos y bebidas, que es uno de los rubros que nosotros más miramos y que más importancia le damos, fue del 2,3%. ¿Por qué? Bueno, porque
siempre decimos, ¿no? La inflación al que más afecta es al que menos tiene, al que menos posibilidades tiene de cubrirse frente a la inflación por diferentes razones. O sea, es el impuesto más distorsivo porque afecta al que menos tiene. En esto, quien menos tiene dedica, por supuesto, todo su ingreso a comprar alimentos, por supuesto, y en esta lógica, que los alimentos estén por debajo de la inflación general significa que quienes más vulnerables son, menos sufrieron la inflación en su propia canasta de productos. Bueno, y en septiembre, mientras que ahora la inflación fue en septiembre del 3,5%, en septiembre del año anterior había sido del 12,7%, y la de alimentos del 14,3%. O sea, no solo que la inflación había sido 4 veces y media más prácticamente que este año, la inflación en alimentos fue todavía mucho peor. Por lo tanto, quienes más sufrían el año pasado con la inflación eran los más vulnerables. Bueno, además de esto, que es lo más relevante en materia económica, también el Banco Mundial y el BID anunciaron que otorgarán un financiamiento de 8.800 millones de dólares para impulsar el desarrollo económico argentino, lo que implica que después de mucho tiempo la Argentina vuelve o el crédito internacional vuelve a apostar por la Argentina. Bien, esto desde ya tiene gran correlato con la cuestión de tener las cuentas en orden, ¿no? Tener las cuentas en orden y tener superávit financiero implica capacidad de repago, ¿no? Cuando hay capacidad de repago, claramente la confianza de a poco se va restableciendo, porque lo peor que te pueden hacer, todo se puede arreglar, y todo se puede arreglar a una velocidad, si se quiere, razonable. Lo que nunca se sabe cuánto va a tardar es en restablecerse lo peor que podés perder, que es la confianza. Y a nosotros nos han resquebrajado la confianza, y eso es lo que por supuesto más cuesta y por lo que el presidente más esfuerzos está haciendo, ¿no? Especialmente viajando al exterior, mostrando lo que es esta nueva Argentina y mostrando que salimos del delirio populista en el que estábamos metidos, o en el que estuvimos metidos hasta el 10 de diciembre del año pasado. Bueno, también se conocieron datos de actividad. Estos datos tienen algún atraso. Estos son datos de agosto, que muestran que la actividad con respecto a julio, al mes anterior, subió el 0,2%, así que también son buenas noticias porque implica ya el segundo mes de crecimiento económico. Y por supuesto todavía no tenemos los datos, pero esto se entiende que el mes de septiembre, que es el mes que todavía no tenemos el dato, efectivamente va a también ser positivo. Así que bueno, contentos con que lo peor ya pasó y contentos con que la reactivación ya se está dando. Además, hubo récord de créditos en el Banco de la Nación Argentina, 11.000 millones de dólares en los primeros 9 meses del año, 45.000 solicitudes de créditos hipotecarios tuvo el BNA. En septiembre el Banco Nacional adjudicó 1.4 billones de pesos a familias y empresas, o sea, 1.4 millones de pesos, un 449% más que en el mismo mes del año pasado, cuando el ministro de Economía era Sergio Massa. Con respecto a la desregulación económica, el Gobierno Nacional redujo aranceles de importación a 89 productos claves, bueno, neumáticos, plástico, maquinaria y pequeños electrodomésticos. Para nosotros es muy importante porque cada paso que damos en pos de bajar aranceles, de abrirnos al mundo y de tener productos más baratos y de mejor calidad, en muchos casos, siempre es una buena noticia. Además, se eliminaron regulaciones obscenas, realmente obscenas, como la obligación de contar con un veedor. Escuchen esto, un veedor de industria nacional para aprobar la importación de productos. Entonces, si vos, por ejemplo, querías importar calzado, no sé, italiano, necesitabas primero la aprobación de un referente local que te dé lo que hay. Un absoluto delirio de una economía hiperregulada y de una economía que efectivamente se manejaba a dedo a todos los niveles. Bueno, y también se suprimieron valores de referencia para exportación, una medida que forzaba a los exportadores a pagar una garantía para cubrir la brecha entre el precio real de sus productos y lo que la ex AFIP, la difunta AFIP, decía
que ese producto valía, que por supuesto siempre era más que el precio de mercado, lo que hacía que la exportación tenga un costo adicional para el que exportaba. Y además porque reduce nuestros costos, beneficia la exportación, y si esto ocurre, evidentemente también termina beneficiando el empleo y la producción local. El 21 de octubre la AFIP, señores, dejó de existir. En su lugar se creó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el ARCA. Así que la AFIP, adiós. La primera medida que se va a tomar, esto por supuesto se da por etapas, se van a reducir 45% las autoridades superiores y un 31% los niveles inferiores de la estructura actual, y van a reubicarse 3.155 empleados contratados de manera irregular en la gestión anterior, pero todo en virtud de una gran reestructuración que se está haciendo en todos los rincones del Estado, especialmente en en AFIP, o en la ex AFIP, donde evidentemente también estaba descontrolado el tema de los empleos, especialmente en el último año de la gestión anterior. Se van a ahorrar 6.400 millones de pesos al año. Se elimina la cuenta de jerarquización. Esto, para que la gente entienda, parte de la recaudación impositiva se repartía, parte de lo que recauda impuestos la AFIP o la ex AFIP se distribuía entre los empleados. En los cargos superiores implicaba un incremento salarial de entre 17 y 30 millones de pesos, o sea, tenías un sueldo base de 2, 3 o 4 millones de pesos y terminabas cobrando 30 o 32 millones de pesos por esta cuenta de jerarquización. Y además, porque el objetivo es que la nueva agencia, el ARCA o la ARCA, pues la agencia, efectivamente sea simplificada, sea austera y por sobre todas las cosas eficiente. Bueno, y además se cerró la ex Chicone Calcográfica, se reestructuró la Casa de la Moneda, un emblema de corrupción de la gestión anterior. Todos sabemos, no es necesario que les recuerde qué es lo que había ocurrido, lo que significaba el nombre Chicone. Además, la Casa de la Moneda tenía deudas que ascendían a 371 millones de dólares y además gastaban en cuestiones que nadie entiende bien por qué pasaban, como el jardín de infantes La Monedita, que tenía prácticamente un empleado cada dos chicos que iban al jardín. Además, el gobierno nacional dispuso el cierre de 3 fondos fiduciarios que no estaban operativos o que tenían ineficiencias: el Fondo Nacional de Emergencias, el Fondo Fiduciario Progresar y el Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Los 3 casos, con títulos hermosos, bien intencionados y hasta que uno podría suponer que tenían causas nobles, se usaron para financiar claramente cajas de la política. El de Emergencias y el Progresar nunca estuvieron operativos desde que se crearon. Y el de protección ambiental no contaba con ningún indicador para medir el resultado de la gestión. El gobierno, por supuesto, apunta a cuidar cada peso del contribuyente. Bueno, me sirvo un mate y arrancamos con transporte. Bueno, transporte. Se dispuso el cierre de la empresa estatal ferroviaria Trenes Argentinos Capital Humano, conocida popularmente como DECAF, una empresa sobredimensionada y con irregularidades. Esta empresa no operaba trenes y tenía funciones duplicadas. Entre sus imprescindibles acciones, escuchen, se encontraba la contratación de artistas populares dentro de un programa llamado En Tren Tenerte, que paradójicamente se desarrolló durante la pandemia. Sí, estábamos encerrados, con miedo, en fin, con un futuro incierto, y me contrataban ahí artistas populares para entretenerte. Bueno, es así la cosa, ¿qué va a ser? Esto significa para todos los argentinos un ahorro de 42.000 millones de pesos anuales para los contribuyentes. Además, la Secretaría de Transporte lanzó 6 licitaciones en el marco de la emergencia ferroviaria para hacer obras en la línea Roca, Sarmiento y San Martín.
Se busca priorizar obras urgentes que fueron postergadas para brindarle más seguridad, por supuesto, a los pasajeros, que es la prioridad en todo esto. Las obras de infraestructura en el marco de la emergencia ferroviaria aumentaron 40% la frecuencia del tren Belgrano Norte. Se sumaron 49 servicios de lunes a viernes para alcanzar 162 servicios diarios con una frecuencia de 13 minutos en hora pico. La medida beneficia a los pasajeros que a partir de ahora van a viajar mejor y más rápido en un sistema que dejaron, por supuesto, destrozado. La Secretaría de Transporte desreguló el transporte automotor de larga y media distancia. La nueva normativa reemplaza a una obsoleta con más de 30 años de antigüedad, como muchas cosas en la Argentina, ¿no? Que tienen 30 o 40 años de antigüedad o más, y nadie se le ocurrió nunca modificar. Bueno, nosotros, señores, lo estamos haciendo. Se crea el Registro Nacional de Transporte de Pasajeros de acceso público sin costo y online para que el transportista no pierda tiempo en trámites burocráticos, tiempo y dinero, ¿no? En trámites burocráticos que se podían evitar. Esto significa más libertad para las empresas para establecer los recorridos, vehículos, horarios, precios, duración de servicio y paradas. Más opciones es más competencia y mejores precios para los pasajeros, que en definitiva es lo que importa, ¿no? Que el pasajero viaje mejor y con precios más competitivos. El gobierno nacional además va a licitar una nueva red federal de concesiones viales. La mayoría de los tramos serán operados de forma deficitaria por corredores viales Sociedad Anónima. A partir de ahora se habilita la participación de cualquier empresa que cumpla con las garantías solicitadas. Esto es muy importante porque se termina el grupito de 2 o 3 empresas que eran las únicas que siempre tenían acceso a este tipo de licitaciones. Ahora cualquiera que cumpla con los requisitos lo va a poder hacer. El sector privado va a tomar posesión de las rutas nacionales concesionadas para disminuir el déficit y transparentar el gasto. Además, se reglamentaron las autoridades para operaciones aerocomerciales con personal y aeronaves con matrícula extranjera. Es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Desregulación, se libera el acceso al mercado aerocomercial argentina, que ahora gozará de mayor competitividad, más rutas y conexiones, más ofertas para los pasajeros. Se deja atrás una política aeronáutica que limitaba el desarrollo del sector. La medida se enmarca dentro de una desregulación del sector aéreo y la política de cielos abiertos del gobierno nacional, que para nosotros es fundamental. Y además comenzó a regir la resolución que prohíbe el cobro de impuestos y tasas en la factura de servicios públicos y bienes. Solo se podría incluir la descripción y el precio correspondiente al servicio. Esta medida transparenta los costos de los servicios públicos frente a los contribuyentes y evita que se cobren tasas o impuestos escondidos. Denuncia tu factura @comercio.gov.ar. Denuncia tu factura @comercio.gov.ar. Si todavía tu intendente te sigue mandando en la factura de servicios públicos alguna tasa. Nosotros no nos metemos, por supuesto, como corresponde en la autonomía municipal, pero pretendemos que no se obligue a las empresas, si esa tasa se la quieren cobrar, que vayan y le toquen la puerta al vecino y se la cobren, que no lo hagan a través de una manera compulsiva como es pagar la factura de algún servicio público. Bueno, agroindustria, señores. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca lanzó el Sistema Nacional de Trazabilidad Electrónica para mejorar la identificación del ganado. El sistema se implementará gradualmente a partir del 1 de marzo del 2025. La implementación de esta tecnología es un requisito excluyente para acceder a mercados internacionales, como es el de Europa y Asia, donde su aplicación es, por supuesto, obligatoria para abrir estos nuevos mercados y mantener la agroindustria argentina en el primer plano mundial como merece. Pasamos a seguridad. Estadísticas en la incautación de drogas. La ministra Patricia Bullrich presentó las estadísticas de incautación de drogas en estos 10 meses de gestión con cifras récord. Las incautaciones de cocaína aumentaron un 70% con respecto al año pasado, las de drogas sintéticas un 19% interanual y hubo un 16% más de detenidos por narcotráfico. Se aprendió a 30 jefes narcos, como el Caballito Andío,
Mano derecha, ¿por qué tienen estos nombres los narcos, no? Mano derecha de Marco Estrada González, ex caponarco de la Villa 31, la hermana de Líndor Alvarano, ex caponarco de Rosario, el grupo Romani, una banda relacionada con los monos y la mafia gitana. Subió un 13% la cantidad de procedimientos antidroga, dato no menor, y en Rosario, en el marco del famoso Plan Bandera, se realizaron 773 procedimientos, se detuvieron a 679 personas y se incautaron 265 kilos de droga. Recordemos que en agosto, producto del Plan Bandera, 30 días sin homicidios allí en una ciudad que incluso había perdido hasta el turismo, en una ciudad turística que dejó de tener turismo por la inseguridad. Eso de a poco se está volviendo a recuperar. En los casos más resonantes de los operativos antidrogas, se detuvo a las hermanas Macana, una organización narco compuesta por 6 personas que tenían una relación con las amenazas a la familia del futbolista Ángel Di María en marzo de este año, para quienes no lo recuerdan. Una peligrosa banda narco vinculada al sicario Milanesa y a otros miembros de los Monos, a 2 personas con 32 dosis de cocaína en el barrio Villa Vía Honda de Rosario, a 3 personas que llevaban droga en un micro, lo cual fue detectada gracias al enorme trabajo de la perra Olivia y el Cambito, a las damas de blanco, 3 pasajeras que llevaban 6 ladrillos, como se los denomina, de cocaína en un micro de larga distancia, y a 13 narcos que poseían 10 búnkeres en el norte del conurbano bonaerense y en Concordia, Entre Ríos. Además, en la provincia de Misiones se incautaron 600 kilos de marihuana en un procedimiento en la frontera. Casos resonantes de detenciones. La Gendarmería Nacional atrapó en Costanera a un delincuente peruano, prófugo de la justicia de su país en 2015, por robo y venta de drogas, a un dominicano acusado de pedofilia en Colombia, a Paco, un peligroso delincuente buscado por la justicia jujeña, a 2 chinos, líderes de una red de trata, tenían cautivas a 12 mujeres, supuestamente hacían karaoke en un local de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la inventiva de los narcos es fantástica. A una banda que vendía al exterior canes de raza para competencia, a Morfeo de Gea, un terrorista que distribuía material discriminatorio a miembros de la DAIA. El hombre formaba parte de una banda ya desarticulada de la Policía Federal que publicaba contenidos antisemitas y de odio racial en una página web. Se detuvo a 2 prófugos en la estación de trenes de Retiro. Desde Uruguay llegó extraditado Nicolás Carpani Romero, el boquetero, un peligroso delincuente que era barra del Club Nacional, que fue acusado de ser una de las cabezas de la banda que concluyó el túnel para robar en un banco de San Isidro. Ustedes recordarán por las imágenes que se vieron en televisión. Bueno, se implementó también el derecho de admisión en los eventos deportivos con un resultado histórico, igual que la cantidad de espectadores controlados. En lo que va del 2024, en 1093 partidos cubiertos, lo que implica un aumento del 95,53% en la variación interanual respecto del 2023, se controlaron a 8.150.416 personas. En la provincia de Córdoba, por ejemplo, se disputaron 98 partidos con el ingreso de 2.005.839 espectadores, de los cuales 1.891.495 fueron controlados. De ese total se controló y se detectó 197 con prohibición de admisión, 190 con prohibición administrativa y 49 con prohibición judicial. Un caso muy resonante fue el de los 57 barras de Boca por tenencia de 4 armas de fuego. Se firmó el acuerdo de tribuna segura con todas las provincias. En Rosario se detuvo a César Trippi, un peligroso narco del clan Trippi. También se aprendió a un secuestrador extorsivo en el partido Huracán versus Talleres. Las alertas CIFCOP de pedido de captura de búsqueda de personas también fueron efectivas. Este año ya hubo 947 alertas con pedido de captura en los partidos de fútbol de todo el país, de los cuales 48 fueron en Córdoba. Bueno, para seguir ampliando las capacidades de la fuerza, también la ministra Patricia Bullrich intercambió métodos de trabajo con Nayib Bukele y el ministro de Seguridad de El Salvador. Este país, a través de un combate sin excepciones contra el narcotráfico, bajó las cifras del delito en su país de 106,3 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 2,4 en el 2023. También se presentó el programa Manos a la Obra para que los presos trabajen.
Los convictos le van a devolver a la sociedad los recursos destinados a cada preso que se financian con el esfuerzo de los contribuyentes. Incentivar la cultura del trabajo, evita el ocio en las cárceles y, por supuesto, que es lo más importante, ayuda a la reinserción laboral. A partir de ahora, todos los internos deberán realizar la refacción y el mantenimiento de su lugar de alojamiento, conocido como prestaciones personales. Además, se están reactivando de manera progresiva talleres para que los reclusos aprendan oficios y puedan reinsertarse laboralmente. Tengo un problema con la R que me trabo, no sé por qué. Cabe destacar que si no se realizan las actividades voluntariamente, los presos tienen un demérito en la progresividad de la pena, no van a recibir ciertos beneficios como salidas transitorias o una mejor ubicación carcelaria. Esto representa un cambio de época, el que las hace las paga. Durante muchos años la política escondió la inseguridad y tantas otras cosas debajo de la alfombra. Prefirió victimizar a los victimarios que defender a las víctimas, criminalizar a los uniformados en vez de empoderarlos. Producto de esto se formaron enclaves narcos que funcionaban sin ley, como en Rosario, donde hubo 5 veces más asesinatos que en el resto del país. Mirar para otro lado, continuar con la doctrina zafaronista, nos llevaba al submundo del caos, la violencia y la corrupción de los países donde anida el narcoterrorismo, como Venezuela, México, Colombia. El próximo paso debe darlo el Congreso, discutiendo la ley antimafias y el régimen penal juvenil para que el trabajo de la policía no sea en vano y los delincuentes tengan consecuencias, que es lo que espera. Creo que esto es transversal a toda la sociedad. Todos queremos vivir en un país donde los delincuentes tengan por fin consecuencias. Defensa, Ministerio de Defensa. Perdón. Compensación a las víctimas del terrorismo. El gobierno va a compensar a los héroes del Regimiento de Infantería de Monte que dieron su vida para proteger la unidad del ataque de un grupo comando subversivo en el año 1975. En este acto, los terroristas asesinaron a un policía formoseño y 12 integrantes del ejército. Además, 12 compañeros de esa fuerza sufrieron lesiones leves. Esta restitución es un paso para que la historia se cuente completa. Las atrocidades de la década del 70 deben compensarse equitativamente. Además, siguiendo con el Ministerio de Defensa, la Armada Argentina llevó adelante tareas de señalamiento del río Uruguay en conjunto con nuestro país vecino. Este esfuerzo compartido busca mejorar la circulación y la seguridad de los usuarios que navegan y aprovechan, como debe ser, los recursos del río. Se inició también la campaña sociosanitaria fluvial en el litoral. A bordo de 3 embarcaciones de la Armada, médicos y agentes de atención social asisten a comunidades vulnerables en las riberas de Chaco y Corrientes. Estas poblaciones suelen enfrentarse a dificultades para acceder a una atención sanitaria. Por esto, se brindará atención médica clínica general, de odontología, ginecología, pediatría, oftalmología, como también la posibilidad de tramitar DNI y el acceso a prestaciones de seguridad social nacional. Este año, y gracias al compromiso de nuestro querido presidente Milei y del ministro, el doctor Petri, el ministro de Defensa, con las Fuerzas Armadas, la inversión en defensa aumentó como nunca antes había aumentado. El Comando Conjunto Marítimo logró en octubre su mayor nivel operativo desde su creación, con más días de navegación y más horas de vuelo, que continuarán incrementándose, si Dios quiere, en los próximos meses. Salud. El flamante ministro de Salud, Lugones, definió los lineamientos centrales que guían su gestión. Transparentar el sistema, optimizar los costos, garantizar la libre competencia y, por sobre todo, mejorar las prestaciones. Se digitalizaron los trámites de ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, para quienes realmente necesitan este apoyo económico, no pierdan tiempo en burocracias absolutamente innecesarias. Como nos hemos acostumbrado, ¿no?, a vivir en una maraña burocrática, bueno, estamos tratando de salir en todos los ámbitos del Estado Nacional. Además, ANDIS, dependiente del Ministerio de Salud, diseñó un operativo conjunto con los Ministerios de Seguridad y de Justicia, en lo que fue una absoluta genialidad, donde se logró capturar unos 14 delincuentes prófugos que cobraban de manera irregular una pensión no contributiva por invalidez laboral. No podían laburar, pero sí podían salir a afanar. Cosas que pasaban en la Argentina hasta el 10 de diciembre. Por supuesto, bueno, fueron aprendidos 14, hay más detectados que se los irá aprendiendo con el correr de los días.
En relación a medicamentos, dentro del Ministerio de Salud, el Ministerio acordó con el PAMI la compra de medicamentos oncológicos y de tratamientos especiales. Esto va a permitir que el costo de adquisición de esos medicamentos baje un 50%. En cuanto a prepagas y obras sociales, hay 3 prepagas que ya se inscribieron en el Registro Nacional de Agentes del Seguro. Ahora, Swiss Medical, Galeno y Medife van a recibir los aportes de sus afiliados de manera directa, sin pasar a través de esas obras sociales que muchas veces eran fantasmas, que funcionaban como intermediarias. Esto le da la libertad a los usuarios de elegir dónde derivan sus aportes y contribuciones sin el trámite burocrático y, por sobre todas las cosas, sin el costo que los intermediarios les acarreaban, que significaba menos aportes a sus obras sociales. Por otro lado, se intervinieron 3 obras sociales por serias irregularidades e incumplimientos: la obra social del personal mosaísta, la del personal ladrillero y la de la industria ladrillera máquina, que se suman otras 2 intervenciones que se habían dado en meses anteriores. Bajo el estricto mandato del presidente de reordenar el sistema de salud, las obras sociales se auditan y aquellas que no cumplan con la normativa se intervienen para garantizar las prestaciones de calidad a los usuarios. Dentro de la ley todo, señores; fuera de la ley absolutamente nada. Esto me parece que ha quedado claro en estos primeros 10 meses de gobierno. Bien, reestructuración de hospitales. El Ministerio de Salud comenzó la reestructuración del Hospital Bonaparte, lo que derivó en un sinfín de fake news, de noticias falsas, que funcionará por 60 días. El establecimiento recibe un presupuesto de 17.000 millones de pesos anuales, el Hospital Bonaparte. Sin embargo, contaba con una internación promedio anual de 19 pacientes diarios. Con un presupuesto subutilizado se generaron gastos ridículos como, escuchen, en el Hospital Bonaparte: un museo, un jardín y un centro cultural. Los pacientes internados, todos tienen los que necesitaban derivación, tienen su derivación correspondiente y nadie se ha quedado sin ningún tipo de prestación o asistencia. Campañas de prevención. Bueno, en cuanto a las campañas, el Ministerio de Salud actualizó la situación epidemiológica del dengue, viruela símica y otros virus respiratorios. En línea con medidas de prevención, autoridades del Ministerio de Salud se reunieron con empresas elaboradoras e importadoras de repelente, por supuesto, para garantizar y agilizar la importación de este insumo y que no haya faltantes. También se actualizó, finalmente, y con motivo del mes de octubre, momento en el que se conmemora esta fecha, se realizaron las campañas de prevención de embarazo adolescente y prevención del cáncer de mama. Bueno, pasamos a... Esperen a ver si no me comí nada. No. Pasamos a Capital Humano, el Ministerio de Capital Humano. El Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, denunció ante la justicia a beneficiarios que emitieron 72 trámites truchos para cobrar la asignación universal por embarazo. Además, va a investigar si se trató de un modus operandi con el objetivo de defraudar al Estado. Entre las irregularidades se encontraron certificados médicos sin registro de nacimiento, es decir, tras la fecha de parto declarada no se registró ningún nacimiento ni ninguna interrupción del embarazo, lo que se presume había claramente embarazos inexistentes. También otra irregularidad fue la simulación de interrupciones de embarazos. Se presentaron solicitudes acompañadas de certificados apócrifos que incluían documentación falsa de interrupción de embarazo que les permitió a las beneficiarias seguir percibiendo el beneficio hasta la presunta interrupción, matrículas médicas inválidas, sellos o quill erróneos y certificaciones realizadas por profesionales sin habilitación en obstetricia. Se hallaron también inconsistencias en los profesionales que avalaron esos certificados. Al mismo tiempo, en algunas oficinas como la de Trujillo en Moreno, hasta había de la persona responsable de la venta hasta se detectó la persona que vendía los formularios. El monto total de la defraudación al Estado asciende a los 165 millones de pesos. Sí, 92, acá pero creo que lo dije, había 92 certificados truchos de asignación universal por embarazo. Acá es increíble que, como ha pasado en
como ha pasado cuando se detectaban intermediarios que se quedaban con la comida de los que menos tienen, o cuando se detectaba intermediarios que se hicieron ricos con los planes, extorsionando a quienes cobraban planes sociales. Y la verdad que es increíble. Uno imagina que existe o que existía cualquier tipo de corrupción. Lo que uno nunca imaginó es que la corrupción también afectaba de manera directa, que le robaban la comida o que le robaban lo más básico de la dignidad de un ser humano, que es la alimentación, ¿no? Y en el caso la verdad es que robar presuntamente haber robado con las pensiones por embarazo, cuando están precisamente hechas para los más vulnerables, la verdad que es algo absolutamente increíble que pasaba en la República Argentina, y que esperemos que no pase nunca, nunca, nunca más. Bueno, con respecto al cambio un poco de tema, buenas expectativas del empleo formal privado. La encuesta de indicadores laborales mostró buenas expectativas de contratación en el empleo formal privado. Esto se debe al orden macroeconómico, por supuesto, a la baja de la inflación. Las expectativas netas a la contratación del personal fueron del 2,3%, las más optimistas de los últimos 14 meses, y subió la tasa de incorporación de personal al 1,7%. Bueno, el informe también muestra recuperación en el poder adquisitivo de las remuneraciones en los primeros 8 meses del año. Fue la más rápida en las últimas fases de evaluatorias registradas, y se logró revertir la pérdida del salario real en un periodo de tiempo mucho más breve que el habitual. En cuanto al salario universitario, que fue parte del debate este mes que pasó, el Ministerio de Capital Humano aumentó el 6,8% al personal universitario, pese al rechazo gremial. El Gobierno Nacional igualó el sueldo del personal docente y no docente universitario al del Sistema Nacional de Empleo Público. Estas discusiones deben llevarse adelante en el presupuesto nacional 2025 y con el equilibrio fiscal como regla fundamental, porque, como decimos siempre, los reclamos son genuinos. Lo que tiene que ocurrir es que lo debata el Congreso, y que en tal caso discutan las partidas que deben resignarse para reasignar ese recurso al presupuesto universitario en caso de que así lo consideren. También el Ministerio de Capital Humano aumentó las medidas de acompañamiento a los sectores vulnerables. Las asignaciones universales y familiares recibieron un aumento del 4,17% en base al IPC, al índice de precios al consumidor. Y por otro lado, las becas Progresar suman un 75% de aumento. Las becas Progresar continúan en vigencia porque, por supuesto, una de las noticias falsas fue que las dábamos de baja por la baja del fondo fiduciario. Nada tiene que ver con esto. Fue otra de las mentiras que arma un grupito de gente que quiere que todo salga mal. Los más de 1 millón de beneficiarios seguirán cobrando en tiempo y forma las becas Progresar. La disolución del fondo fiduciario Progresar en nada les afecta, porque dicho fondo nunca se constituyó. El origen de las becas Progresar sale del presupuesto de la Secretaría de Educación del Ministerio, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Además, se llevaron a cabo las pruebas Aprender, que evaluaron a 500.000 estudiantes secundarios en lengua y matemática en más de 13.000 escuelas en todo el país. Estas evaluaciones recolectan información clave para tener un panorama certero del nivel de conocimiento de los estudiantes y así continuar con un plan efectivo para la educación de los jóvenes. Por supuesto que este gobierno heredó una crisis a nivel educativo, creo que sin precedentes. De hecho, las últimas pruebas PISA arrojaron lo que nos dejó el gobierno anterior. El 70% de los alumnos de sexto grado no incorporan los conocimientos básicos y tienen deficiencias severas en la comprensión de texto. El 46% de los estudiantes de tercer grado no alcanza el nivel mínimo de comprensión lectora. Esto es una catástrofe educativa en la República Argentina. Esto, señores, es parte de lo que nos han dejado a todos los argentinos, porque esto es el futuro de Argentina. La educación de los más chicos es el futuro de Argentina, y la han despedazado. Más allá de los resultados que arrojen las pruebas 2024, estas pruebas Aprender, el gobierno del presidente Milei comenzó el plan de alfabetización, que tiene la urgencia de garantizar el desarrollo de los niveles de lectura y escritura apropiados para los estudiantes de tercer grado.
Y por último, y termino con capital humano y paso a justicia, finalmente se eliminó el registro de abogados y gestores administrativos del ANSES, el cual duplicaba una base ya existente y generaba obstáculos burocráticos absolutamente innecesarios. Con menos trabas administrativas, los ciudadanos pueden elegir con libertad cómo y quién gestiona sus trámites. Esperen que me hago un mate más, ya está medio lavado. Paso al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia anuló la cesión de tierras del Nahuel Huapi a grupos criminales de falsos mapuches, mientras el gobierno anterior optó por ceder tierras del Estado a estos delincuentes. Nuestra línea es proteger el suelo argentino y no ceder a chantajes ni a violencia. La patria no se vende. Se le quitó el estatus de refugiado también al expresidente boliviano Evo Morales en 2019 y tras intentar perpetuarse en el poder mediante fraude electoral, Morales llegó a la Argentina como refugiado político del profesor Fernández, recibiendo privilegios injustificados por parte de la gestión anterior. Ahora que retomó el liderazgo de la política en su país y que es evidente que no corre ningún riesgo, de ninguna manera se explica que tenga privilegios sobre el resto. El refugio en nuestro país es un derecho que debe ser otorgado con seriedad y no por conveniencia o favores políticos del momento. Además, la Oficina Anticorrupción es querellante en la causa por otorgamiento indebido de pensiones, tras detectar el otorgamiento irregular de al menos 85.000 pensiones por invalidez, al menos. La Oficina Anticorrupción se puso al servicio para esclarecer estas maniobras destinadas a cumplir con favores políticos. Porque en definitiva no había otra razón detrás no hay otra razón detrás de una pensión trucha por invalidez. Esto agilizará el proceso para esclarecer las inconsistencias detectadas y ahorrar gasto innecesario para el Estado Nacional. La Procuración del Tesoro de la Nación dictaminó que la Sindicatura General de la Nación, conocida como la SIGEN, audita las universidades públicas. De esta manera se revierte una medida de Carlos Zanini que le había dado ese poder a la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso. Bajo este procedimiento, la Facultad de Psicología de la UBA fue la última en presentar un informe del año 2018. Finalmente sabremos dónde y cómo fueron destinados el 89% de los fondos transferidos entre el 2015 y el 2022 que todavía falta auditar. No solo porque es lo que corresponde, sino porque se tiene que discutir cuál es el correcto presupuesto universitario o cuál va a ser el correcto presupuesto universitario en el futuro. Además, y siguiendo con justicia, la Argentina superó la evaluación mutua del GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional. Evitamos caer en la lista gris del organismo internacional encargado de combatir el lavado de activos, el terrorismo y el crimen organizado. Ser incluido en la lista gris nos hubiese traído consecuencias perjudiciales para la economía, daña la seguridad jurídica, restringe el acceso al crédito internacional, aumenta la volatilidad y la incertidumbre entre los inversores. Algunos de los países que integran esta categoría son Venezuela, Siria y Haití. Y sí, efectivamente, Argentina fue parte de esta lista gris entre 2010 y 2014. A través del decreto presidencial 891 del 2024 se eliminó el Consejo de Asesor de la Unidad de Información Financiera, nuevamente un cierre necesario para continuar con el achicamiento del Estado elefantiásico, bueno, se entendió. El Estado dejó de pagar 7 salarios equivalente al de un subsecretario de Estado. Y, me faltaba un tema más. El dictamen, diputados dio dictamen por el juicio al juicio por jurados. Es una propuesta del Poder Ejecutivo para aumentar la participación ciudadana en procesos judiciales. No hay ningún tribunal judicial más independiente que el jurado compuesto por ciudadanos. Los resultados exitosos los vemos en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Sudáfrica, Francia y Japón, entre tantos otros. Este gobierno está convencido de que recuperar la confianza en la justicia es clave para atraer inversiones. Este gobierno, y me parece que buena parte de los argentinos, y es exactamente lo que vamos a hacer. Pasamos a Cancillería. La Cancillería recibió al presidente salvadoreño Nayib Bukele y su comitiva. La agenda incluyó un encuentro empresarial de alto nivel con representantes de compañías argentinas y la suscripción de una serie de convenios en materia de interés para ambos países. El Congreso además
aprobó el tratado bilateral para incentivar las inversiones con Emiratos Árabes Unidos. Esta es otra medida que procura la llegada de capitales extranjeros y a su vez genera equilibrio en la relación entre los estados. Emiratos Árabes Unidos es uno de los principales países en producción de petróleo, la economía número 28 por volumen de PBI. En materia de acuerdos internacionales, el Congreso aprobó el acuerdo sobre subvenciones a la pesca de la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. Con este acuerdo se restringen los subsidios que afectan al comercio y la conservación de los recursos pesqueros al prohibir subvenciones a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Por otro lado, Argentina y Estados Unidos celebraron la reunión del Comité Permanente Conjunta de Energía Nuclear número 18. Se reafirmó el valor de la cooperación nuclear civil como parte de la relación estratégica y política entre países. Se sostuvo el compromiso con el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, como también se reconocen las áreas de interés compartido y la importancia del intercambio de información técnica que también hacen a los países cuando esto ocurre. Y además Argentina logró insertar productos en 2 nuevos mercados. El Salvador y Sudáfrica otorgaron el reconocimiento sanitario de 2 productos argentinos nuevos para sus mercados: carne bovina refrigerada y hemoglobina bovina y porcina en polvo, respectivamente. Estos representan oportunidades comerciales sumamente valiosas para nuestro país. La incorporación de ambos destinos a la extensa lista de compradores de productos cárnicos argentinos, que incluye a los mercados más exigentes y relevantes del mundo, muestra la alta competitividad, calidad y condiciones sanitarias, por supuesto, que tiene la República Argentina. Pasamos al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a manos de el querido Federico Sturzenegger. Bueno, la ley Hojarasca fue una novedad del mes de octubre, elimina leyes obsoletas y que restringe las libertades individuales. Algunas de las regulaciones derogadas son una normativa que, por ejemplo, restringía la libertad de circular porque obligaba a presentar un carné de mochilero. Increíble. Otra que prohibía reuniones privadas entre ciudadanos, una que impulsaba la cría de abejas y la cría de conejos, y otra que autoriza las emisiones de televisión a color. Sí, increíblemente pasaron décadas de esto, pero seguía vigente, entre otros ejemplos de normativas anticuadas que arrastraron al país a la decadencia. Como bien dice el ministro Sturzenegger, esto fue una gran limpieza de placar con un montón de cuestiones que no se usaban más y otras que hacían mucho daño. Bueno, y en cuanto a empleo público, sigo con el Ministerio de Desregulación. El gobierno tomó la decisión de hacer un examen de idoneidad estandarizado a alrededor de 40.000 empleados de planta transitoria y contratados. En el servicio público deben ingresar los mejores, esto lo hemos dicho siempre, porque cada salario que paga el Estado es dinero del esfuerzo de cada uno de los contribuyentes. Se lanzó una resolución que obliga a todas las áreas del Estado a intimar en los próximos 30 días a las personas que estén en condiciones de jubilarse, que son cerca de 10.000, ¿verdad? El Gobierno Nacional firmó un decreto para prohibir también que los familiares o cónyuges de empleados estatales que fallecieron ocupen sus puestos de trabajo en su reemplazo. Algunos de los organismos del Estado, como la extinta AFIP, el Banco Central, ANSES o Banco Nación, incluyen dentro de sus propios estatutos normativas que habilitaban los cargos hereditarios, que además creo que están prohibidos por la Constitución Nacional. Bueno, sabemos que es un privilegio que en la administración del presidente Milei no va a existir más. Este tipo de privilegios se van a desterrar para siempre. El Ministerio de Desregulación cumple una función transversal al resto de las áreas, ya que tiene como tarea central eficientizar, simplificar, modernizar y achicar el Estado. Esto es un profundo cambio de paradigma porque significa que ya no se festeja un Estado grande, sino desmantelar gastos inútiles para que la riqueza quede entre los ciudadanos y no en unos pocos al mando del Estado o del gobierno de turno. Medidas que ya mencioné, como la desregulación del transporte automotor de larga y media distancia, la desregulación del código aeronáutico, la privatización del Belgrano Cargas, la eliminación de los valores de referencia de exportación y los veedores nacionales para importar, entre otras, contaron con una participación directa por parte del Ministerio.
Bueno, paso a jefatura de Gabinete de Ministros, energía nuclear. La Comisión Nacional de Energía Atómica reorganizó las actividades de sus plantas para generar un excedente de radioisótopos para exportación. Este es un insumo clave para el diagnóstico y tratamiento médico. La Argentina producía ya la cantidad suficiente para la demanda interna, pero el objetivo es exportar. El objetivo para este año es aumentar un 50% de la producción semanal de molibdeno 99 y un 22% de iodo 131. Al incrementar las horas de operación de los recursos existentes y sin invertir nuevos fondos, la producción ya subió un 31%. La exportación de estos bienes técnicos posicionará a Argentina en el mercado y generará divisas para los argentinos. Además, la aplicación Mi Argentina incorporó el reconocimiento facial. Quienes cuenten con dispositivos que tengan sistema operativo iOS, el de Apple, pueden utilizar esta herramienta para desbloquear el ingreso de manera automática. Los usuarios van a poder ingresar de manera más ágil. Por supuesto, esto se va a ir extendiendo a Android en el futuro. Con respecto a los incendios, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego dictó cursos formativos para brigadistas. Las capacitaciones se hicieron en las provincias de Santa Fe y Mendoza con el objetivo de fortalecer y estandarizar la capacidad de los combatientes de los incendios forestales. Además, se aplicó el monitoreo satelital de los incendios en Córdoba y San Luis. La CONAE monitoreó satelitalmente los incendios en Córdoba y San Luis. Las imágenes satelitales permitieron a los organismos locales gestionar la emergencia y combatir el fuego con información más precisa y, por supuesto, de manera mucho más eficiente en lo que suelen ser tragedias naturales que causan mucho daño a los que las sufren. Bueno, me voy dentro del Ministerio de la Jefatura de Gabinete, me voy a Turismo y Ambiente. La Subsecretaría de Turismo o la Secretaría de Turismo, participó de la Feria Internacional del Turismo, un importante evento internacional para promover el turismo. Se presentaron distintos programas para impulsar el turismo en Argentina, como el de turismo del vino, pueblos auténticos, el de eventos deportivos en la Ruta 40 y el programa de promoción de inversiones turísticas privadas. La Secretaría de Ambiente participó de un encuentro internacional sobre litio entre los países que integran el Triángulo del Litio, Argentina, Chile y Bolivia. El objetivo es generar instancias de cooperación trinacional en la producción de este mineral tan valioso. La AVE, que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado, va a subastar además 400 inmuebles y poner a la venta otras propiedades con un ingreso estimado para las arcas del Estado de 800 millones de dólares, que además la venta de estos 400 inmuebles deja de generar gastos, por supuesto, permanentes, sin ningún tipo de sentido. Uno de los inmuebles que se va a poner a la venta es la sede central del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, tasado en 12,5 millones de dólares. Ministerio que ya sabemos los resultados que ha tenido. Hasta aquí, señores, el resumen del mes de octubre. Gracias por estar ahí del otro lado y nos reencontramos seguramente el mes que viene con el resumen de noviembre. El resumen de noviembre o el resumen del primer año de gestión. Veremos cómo lo instrumentamos. Y acuérdense también argentina.gov.ar/bitácora. Ahí tienen todos los logros de gestión desde el 10 de diciembre del presidente Milei y de todo su gabinete y de todas sus áreas de gobierno. Hay un montón ahí para que se enteren todos los que estamos haciendo todos los días. Así que muchísimas gracias y nos reencontramos el mes que viene. Chao. Fin. Del feudo a todos los señores, es la marcha del